Pues vamos a dar inicio a nuestro estudio. Pero antes de iniciar me gustaría que oráramos para iniciar. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, en esta mañana por tu fidelidad. Gracias por cada uno de mis hermanos, mi Dios, que dispone, mi Dios, de su tiempo para venir y escuchar tu palabra, para reunirse, Señor, en esta congregación y ser edificados, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, mi Dios, por la necesidad que esté pasando. Tú conoces su corazón, tú conoces su vida. Pero sobre todo, Señor, yo te pido que hables en esta mañana a mi vida, a la vida de mis hermanos, y que podamos perfeccionar, Señor, lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, mi Dios, que lo cambiemos. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Estábamos viendo una serie la cual titulamos Llamada de Atención. Yo tenía 12 temas, pero el domingo pasado Juan le quiso añadir ahí uno, entonces este es nuestro número el 13. Y este es el final, este es el último tema con el cual vamos a concluir esta serie. De verdad que fue una serie de mucha bendición. Si no la alcanzaste a escuchar todos, estamos ahí en la página de YouTube. Ahí están todos los temas. Irra los está subiendo y ahí están todos los temas y ahí puedes seguirnos. Ok. Cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba entre nosotros, evangelizó a muchas personas, a muchas. Lo hizo en multitudes, hablando a multitudes, lo hizo de manera personal. Y dice la palabra de Dios que Él no tenía necesidad que le dijeran quién era esa persona, de dónde venía, a qué se dedicaba, ni mucho menos que le dijeran qué es lo que esa persona tenía en su corazón. Él sabía lo que había en el corazón de cada persona y basta con leer los evangelios para darnos cuenta de ello. En esta mañana, ese mismo Señor Jesucristo no necesita saber que alguien le hable de ti, ni de dónde vienes, a qué te dedicas, ni mucho menos lo que hay en tu corazón, porque Él sabe lo que hay en tu corazón. Y en esta mañana Él va a hablar a tu vida. Para comenzar este estudio, nuestro estudio final, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3. Al libro de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos,
y no recibís nuestro testimonio? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El título que tengo para este tema, el último, es Nacido del Espíritu. Y hermano, te acabo de leer un contexto de un versículo tan conocido y memorizado por todo cristiano. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese versículo no lo sabemos, lo memorizamos, y cuando lo predicamos, ese aventamos. Pero yo hoy quiero hablarte del contexto de ese versículo. Quiero irme más atrás de ese versículo. Y aquí podemos ver que Nicodemo tiene un encuentro con nuestro Señor. Como te decía, muchos tuvieron un encuentro con Jesús en multitud, personal, pero este hombre tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero este encuentro que Nicodemo tiene con este hombre no es cualquier encuentro. Nicodemo nunca se había encontrado con un hombre igual. Este hombre era diferente. Este hombre tenía las palabras que derribaban todo argumento que había en su corazón. Y no solo eso, que con cada palabra que ese hombre hablaba, ponía al descubierto lo que había en tu corazón. En lo más profundo de tu corazón. Parecía que ese hombre solamente con mirarte podía escanearte. No era un encuentro cualquiera. Y el evangelista Juan describe este encuentro. Es el único evangelio que describe este encuentro con Nicodemo. Jesús todo el tiempo se topaba con gente común y corriente. Pero ahora este encuentro era con un hombre diferente, era Nicodemo. Y dice Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era un fariseo. En muchos sentidos, los fariseos eran las mejores personas de todo el país. Nunca fueron más de 6,000 fariseos. A los fariseos se les llamaba Jaburá, que significa hermandad. Allá están los Jaburá, la hermandad. Fariseo viene de separado. Nosotros somos los separados, los escogidos, los elegidos. Estamos separados de los perdidos. Se ingresaba en esa hermandad comprometiéndose delante de 3 testigos a consagrar su vida al cumplimiento de todos los detalles de la ley tradicional. Eran hombres apegados a su religión y a sus ritos. Les gustaba orar en público. Les gustaba, aparte de que oraban en público, duraban horas orando. Eran hombres que les gustaba dar limosna, pero cuando iban a dar una limosna, ponían que tocaran trompetas para que todo el pueblo se diera cuenta que iban a dar limosna. Ellos creían tener ganado ya el cielo por ser judíos y aún más por ser fariseos, porque ellos eran del linaje de Abraham. Este era Nicodemo, un hombre intachable. Pero Juan el Bautista
les dio el título de víboras. Y nuestro Señor Jesucristo les dio el título de hipócritas. Este Nicodemo era principal de los era uno de los principales de los gobernantes, de los primeros. Él pertenecía al grupo del Sanedrín. O sea, había fariseos, pero todavía entre esa hermandad de los 6,000 había un grupo de 70 líderes que se les llamaba del Sanedrín, los mejores doctores de la ley, los que mejor conocían la ley. Nicodemo no era un incrédulo. Él conocía los 5 libros de la ley. Aparte conocía a los profetas. O sea, no cualquiera podía llegar con Nicodemo y tener un debate teológico. Él conocía bien la ley. Este hombre estaba muy bien estudiado en la teología judía. Y lo más sagrado para todo fariseo eran los 5 primeros libros. Pero este hombre tiene un encuentro con Jesús. La palabra Nicodemo viene del griego victorioso entre su gente. Victorioso entre su gente o el conquistador del pueblo. Dime tú si no era una persona influyente. Ahí viene el conquistador del pueblo. Ahí viene el hombre victorioso entre su gente. Era respetado por todo el pueblo, Así como cuando Pablo dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, ese Gamaliel, o sea, no fui instruido por cualquier persona, fui instruido por Gamaliel. Este era de la altura de Nicodemo. ¿Quién en Judea no conocería a Nicodemo? Si era un ejemplo a seguir. Me imagino a las esposas, ¿cómo quisiera que fueras como Nicodemo? Ay, si a mí me hubiese tocado uno como Nicodemo. Los hijos, ya no te quiero. Yo hubiera querido un papá como Nicodemo. Era respetable. Quizá las mamás, pórtese bien para cuando usted sea grande, sea como Nicodemo. Era un hombre muy, muy religioso. Era como Pablo, intachable en su religión. Dice Pablo, si en algo me he de gloriar, dice, si en la carne me he de gloriar, fui fariseo de fariseos, fui esto, fui lo otro, pero de nada de eso me gloriaré, dice Pablo. Todo eso lo tengo por basura. Pero este hombre viene a Jesús. Y dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Yo imagino que los discípulos, lo escribe Juan, cuando vieron llegar a Nicodemo, ¿Nicodemo? ¿Nicodemo está aquí? Porque Nicodemo pudo haber enviado a alguien más a hablar con Jesús. Pudo haber dicho, ve tú y pregúntale a Jesús, o ve y habla con Jesús, pero él quiso tener un encuentro con Jesús. Él quiso platicar con Jesús. Dijo, maestro con maestro. Y fue de noche a Jesús. Y algunos dicen, ¿por qué vino de noche? Porque no quería que nadie lo viera. No sé, la palabra de Dios no dice por qué vino de noche. Jesús todo el día trabajaba. Quizás no tenía tiempo Jesús y dijo, pues en la noche es el único lugar donde lo agarramos. Quizás también Nicodemo todo el día estaba ocupado y dijo, solamente en la noche puedo darme un tiempo. Pero
Sería especular, y lo que te voy a decir también es una especulación, pero la mayoría de las veces, las cosas que no queremos que se vean, se hacen de noche. Y Nicodemo era un hombre respetable, influyente. Y ver a Nicodemo platicar con un carpintero, aunque este hombre, Nicodemo, conocía las Escrituras, desde un principio le dejó a Jesús bien claro quién era para él. Llegó y le dijo, Rabí. Maestro, efectivamente sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo, al hablarle a Jesús así, Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro, él decía, efectivamente sabemos que eres un enviado de Dios, pero como maestro. No como Mesías, no como profeta, no como rey, sino como un maestro, como uno de nosotros. Como cualquier miembro del Sanedrín. Y si eres un maestro igual que nosotros, eso no te hace ser Dios. Nicodemo se jactaba de conocer muy bien las Escrituras y los profetas. Y con lo que él había estudiado de los 5 libros más los profetas, nada le indicaba que Jesús fuera el Mesías. Con todo mi conocimiento en cuanto a la ley y en cuanto a los profetas, nada indica que tú eres el Mesías. Todo indica que tú eres un maestro nada más. Hermano, eres un Nicodemo cuando solo crees en Jesús como maestro, pero no como tu Señor. Quizás tienes años creyendo en Jesús, pero Jesús no es el Señor de tu vida. Solo has llevado una vida religiosa. ¿Sabes cuántos jóvenes conozco yo que se jactan porque sus papás son cristianos y piensan que porque sus papás son cristianos ellos son salvos? ¿Sabes cuántas personas conozco yo que se jactan de decir, tengo 15, 10, 13, 20 años en tal congregación y con eso soy salvo? ¿De verdad? Tengo tantos años trabajando y sirviendo en un ministerio. Mi ministerio me respalda. ¿De verdad? Nicodemo. Puedes publicar, puedes predicar de Jesús, puedes poner en tu Facebook de Jesús, puedes poner en tus estados de Jesús, pero Jesús no es tu Señor. Porque vives y haces lo que quieres y no lo que te pide el Señor Jesús. De nada nos sirve, hermanos. Conozco personas que hablan tanto de la Biblia, que saben la Biblia, hablan teología y te pueden decir muchos pasajes de la Biblia, pero Jesús no es su Señor. Yo recuerdo algo, hermanos, cuando el Señor Jesús, por su gracia y su misericordia, me llamó a los 16 años. Por mi casa había una persona que hablaba de Jesús y te predicaba de Jesús, y cada vez que te hablaba, dices, me gusta platicar con ella. Pero se ponía contigo así, con la caguama o la cerveza, y tú la cerveza, tú con tu cigarro, esa persona con su cigarro, y te hablaba de Jesús.
y vivía en fornicación y te hablaba de Jesús. Pero cuando realmente el Señor me llama por su gracia y misericordia, y yo veo que eso es incorrecto, cuando vuelvo a tener un encuentro con esa persona, le digo, es que eso no es correcto ante los ojos de Dios. ¿Y sabes qué me dijo la Nicodemo o el Nicodemo? ¿Tú me vas a enseñar a mí? ¿Tú me vas a enseñar a mí? ¿Sabes cuántos años tengo yo yendo ahí? Le dije, no sé los años que tengas, pero yo tengo una semana de tener un encuentro con el Señor Jesús y eso me dice que lo que tú haces no es correcto. Tuvo un encuentro Nicodemo y le dijo, Rabí, sabemos que vienes como maestro porque nadie haría las señales que tú haces ni nosotros las hacemos. Pero sabemos que vienes de Dios. Y el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, ¿por qué le respondió Jesús a Nicodemo? Aquí tengo algo. Nicodemo no le había preguntado nada a Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús le da una respuesta si Nicodemo no le había preguntado nada a Jesús? Dice el versículo 3, respondió Jesús. Nicodemo le estaba afirmando algo, pero Jesús le dio una respuesta. Quizás Nicodemo esperaba, bueno, son especulaciones, y nada más lo imagino. Quizás Nicodemo esperaba un gracias, Nicodemo. Nicodemo, muchas gracias. Tú, un hombre tan estudiado, tan respetado por el pueblo, miembro del Sanedrín, reconociendo tú que yo soy un maestro. No, Nicodemo, mi amigo, me halagas. Muchas gracias. Chócalas. Hermanos, Nicodemo no esperaba la respuesta de Jesús. Pero Jesús estaba respondiendo la pregunta que había en su corazón y que él no se había atrevido a preguntarle. Jesús sabía la condición de Nicodemo y lo que había en lo más profundo de su corazón. Juan capítulo 2, versículo del 24 al 5. Juan 2, 24 al 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué había en el corazón de Nicodemo? De ese maestro de la ley tan estudiado que creía que ya tenía el cielo ganado por ser judío, por ser fariseo y linaje de Abraham. La misma pregunta del joven rico. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para entrar al reino de Dios? Y Cristo le hizo ver que su religión no lo salvaría, que no es por las obras del hombre, ni por creer en Jesús como maestro. Eso va más allá. Tú y yo no somos salvos por llamarnos cristianos, ni por venir a una congregación. Tú y yo no somos salvos por eso. ¿Qué religión eres? Cristiano. Eso no te hace ser salvo. ¿Cuántos cristianos no conocemos hoy en día del medio artístico que se proclaman cristianos? ¿De verdad?
Y luego todavía dicen, es que a mí Dios me llamó a predicar y seguir cantando al mundo y dar mis canciones al mundo, pero es el llamado que el Señor me hizo. Ya hasta Ninel Conde ya es cristiana, ¿verdad? El bombón asesino. Hermanos, pero a esas personas solo les dijeron que tenían que cumplir con una cosa. Cumplir, hacer, cumplir, hacer. Hermano, no es porque tú cumples con las cosas que se te pide que eres cristiano. Eres cristiano porque has nacido de lo alto. Has nacido de nuevo. Y todos venimos de otras congregaciones, la mayoría, todos venimos de otras congregaciones. ¿Y cuántas veces llegaste a escuchar, te voy a predicar qué es nacer de nuevo? Es una doctrina que se ha perdido. Hijos, ¿con tus padres te comportas como ellos quieren? Pero cuando no te ven, ¿te comportas como realmente eres? Eres un Nicodemo. Aquí me tengo que comportar así, pero cuando ya no estoy en supervisión, cuando ya no se me pide lo que tengo que hacer, soy quien realmente quiero ser. Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Por qué te congregas en este lugar? ¿Por cumplir? O sea, por decir, ¿ya cumplí? Porque tu esposo o tu esposa te tiene que levantar todas las mañanas para decirte, ya es hora, ya vámonos. Porque si por ti fuera, bien no puedes venir a congregarte y no pasa nada. O porque realmente hay un deleite y algo nació en ti de querer y venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Te deleitas en la alabanza? Aunque no tengamos ahorita un guitarrista, ¿te deleitas en la letra? ¿Te deleitas en la predicación? ¿O quieres que ya se termine la predicación para decir, ya vámonos, ya acabó el pastor? Ya cumplí, vámonos. Hermanos, y el domingo pasado que predicó Juan, de verdad fue como, Juan el Bautista, fue como una apertura de la serie que viene después de esta. Hermanos, déjame y les digo algo. El escuchar la predicación en tu casa por este medio, eso no te hace ser un congregante de aquí, ¿eh? De verdad. Yo sé que por todo esto de la pandemia existieron muchas cosas, mucha gente se guardó y qué bueno, pero solamente Dios conoce tu corazón. Pero si para ti es más fácil decir, pues de aquí, ¿no? Eso no te hace ser un congregante de aquí. No eres un congregante de camino de santidad, ¿eh? No lo eres. Bueno, no, sí eres un congregante, pero no eres un miembro de camino de santidad.
Porque la Biblia habla de congregarnos, reunirnos, vernos como hermanos, ver la necesidad del uno por el otro. De verdad, hermanos, para mí no hay nada más importante los domingos que venir y congregarme, ¿eh? Pues sí, tú eres el pastor, si no estás, aunque no predique, yo estoy aquí. Y aunque yo no era pastor, los domingos, ahí está mi esposa, ella sabía que teníamos un compromiso con mi iglesia, con mis hermanos. Ay, es que el domingo es el único día que descanso y es familiar, entonces no somos tu familia. Entonces, ¿quiénes somos para ti? Pero bueno, eso va de la otra serie, ya me estoy desviando. ¿Por qué lees y oras, hermano? ¿Por qué lees y oras la palabra de Dios? Porque te nace ya cuando te sientes en debilidad y dices, necesito orar, necesito meterme en su palabra. O porque dices, pues tengo que ir, tengo que hacerlo, que no lo he hecho. Tengo una semana, 2 semanas que no lo hago y necesito hacerlo. ¿Es obligación en tu vida? Eres un Nicodemo. En las reuniones con tus amigos que no son cristianos, ¿te comportas como ellos? ¿Te adaptas a ellos? Hay bailongo, vamos al bailongo. Hay cerveza, pues nos echamos la cervecita. Maltratas, te dicen tú también, cuentan un chiste y tú dices, yo me sé otro mejor. ¿Sí, hermanos? Pero cuando llegas el domingo aquí antes de que te tomen la temperatura, dices, espérate, hay que ponernos todo el traje de Nicodemo. Ahora sí. Aleluya. Gloria a Dios. Oye, hermano, pero ¿por qué allá te comportas así? ¿Por qué en la iglesia te comportas diferente? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Qué se escucha, Sierra? Como eco. ¿Cometemos pecados justificándonos que todos lo hacen? Y dices, pues lo voy a hacer, ya después me arrepiento. Y al cabo Dios me perdona. ¿Sabes que pensar así no es amar a Dios? ¿Te imaginas que a mí mi esposa me dijera, mi amor, yo te amo tanto que yo te perdonaría toda infidelidad? Ah, me amas, pues voy. Y estoy con alguien y ya después vengo, ¿sabes qué? Te fallé. Perdóname. Tú dijiste que me perdonabas toda infidelidad. Eso no sería amar a mi esposa. Amar a mi esposa es, aunque yo sé que ella me va a perdonar toda infidelidad, yo guardarme y amarla por el resto de mis días. ¿Verdad que es muy diferente? Aunque yo sé que Dios todo me perdona, pero yo voy a guardarme y respetar su palabra. Las personas que piensan, mañana me arrepiento, al rato me arrepiento, son Nicodemos. Pero bueno, voy muy lento. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermanos, Jesús le estaba hablando cosas espirituales aquí. Esa palabra cuando Jesús le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, en el griego le está diciendo, Nicodemo, es necesario nacer de lo alto, de arriba. Nada que ver con el nacimiento de una mamá. Y le dice, pues ¿cómo se puede hacer esto? ¿Acaso puede volver a entrar uno al vientre de su madre? Estaba hablando cosas espirituales, pero Nicodemo, su religión, todo lo hacía ver terrenal. Terrenal. ¿Qué son las religiones, hermanos? El hombre queriendo alcanzar a Dios. Todo el tiempo. Queriendo ir en busca de Dios.
Y el hombre jamás va a buscar a Dios. El hombre está perdido, está muerto. Es Dios quien busca al hombre. Cuando pecó Adán dijo, Señor, ¿dónde estás tú? Pequé, mi Dios, perdóname. ¿Qué hizo Adán? Fue y se escondió. Y ahí hubiese vivido una eternidad escondido. Fue Dios quien vino en busca de Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, aquí algunos hermanos de otras denominaciones dicen, ¿ya ves? Aquí está, el que es nacido el del agua y del Espíritu. El agua es el bautizarte, cuando te bautizan, cuando te agarran, te sumergen y sales. Si no estás bautizado, pues no eres salvo. Y hay algunos hermanos así que te predican y ¿quieres recibir a Jesús? Sí, repite esta oración conmigo, sí. ¿Dónde hay una pila ahorita? ¿Dónde hay una alberca? Ahorita, rápido. La del niño, inflala y ahorita ahí lo vamos a sumergir. 7 almas ganadas y bautizadas. ¿Te imaginas el que estaba ahí clavado en la cruz? Señor, acuérdate de mí cuando... ¿Ya te bautizaste? Señor, pues aquí... mi chavo. Todo iba bien, nomás te faltó el agua. Los judíos estaban familiarizados a llamarle al nacimiento físico agua o gota. Así era el nacimiento. Agua, así el nacimiento físico. Esa mujer tuvo una gota, o sea, un nacimiento físico. Agua. Entonces, por eso quizás en el versículo 6 Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero a la vez nuestro Señor Jesucristo estaba citando a Ezequiel. No le estaba hablando a un inconverso, a alguien que jamás había abierto sus libros de la ley de los profetas. Le estaba hablando a un teólogo. Y le estaba dictando el libro de Ezequiel, y Nicodemo conocía muy bien ese pasaje. Era un maestro de las Escrituras. Ezequiel capítulo 36, del versículo 25 al 27. Ezequiel 36, del 25 al 27. Entonces derramaré agua pura sobre ustedes. Ezequiel 36, del 25 al 27. Entonces derramaré agua pura sobre ustedes y serán limpios de todas sus impurezas. Les daré un corazón nuevo, les infundiré un nuevo espíritu, les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Pondré mi espíritu en ti, lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Nicodemo entendía muy bien este pasaje. Y me imagino la cara de Nicodemo así, como sorprendido, como si le estuviese hablando algo nuevo, dictando algo nuevo. Y Jesús le dice en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, y aquí voy a profundizar un poquito. La palabra viento que se menciona aquí, la palabra espíritu, es la misma palabra en griego. Y es pneuma. Pneuma. Su significado es corriente de aire, respiración, soplo. Ese soplo que y sopló Dios a Adán y dio aliento de vida, es brisa, es aliento y es espíritu. Entonces le dice,
el viento, el Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra así, donde dice así es, así viene de esta manera, de este modo. El viento sopla donde quiere, de aquí, de allá, solamente tú no lo ves, solamente oyes su sonido, lo sientes, pero no lo ves. De esa misma manera, de ese mismo modo, el Espíritu de Dios. Hermanos, ¿quién puede controlar el viento? ¿Quién puede controlar el viento? O decirle hacia dónde debe ir el viento. ¿Quién puede evitar que haya viento? Cuando estás haciendo algo y el viento y dices, ahorita que se vaya el viento. ¿Quién puede evitar el viento? ¿Quién lo puede ver? No, yo veo el viento. No, el viento no se ve. ¿Quién puede ver el viento? De igual manera, hermanos, no podemos controlar la obra del Espíritu Santo. Él obra de maneras imprevisibles o incomprensibles. Así como uno no puede controlar su nacimiento físico, tampoco puede controlar su nacimiento espiritual. Es un regalo de Dios dado por el Espíritu Santo. ¿Quién de ustedes controló su nacimiento físico? ¿Quién dijo, yo voy a nacer? Yo me acuerdo que cuando me peleaba con mi mamá y nos agarrábamos del chongo, le decía, mejor me hubieras abortado, le decía yo. Mi mamá, pues sí, mejor lo hubiera hecho, pues sí. Pero ¿quién puede controlar? ¿Quién, hermanos? ¿Quién puede decir? Es que cuando yo quise nacer, cuando yo decidí nacer en mi mamá y en mi mamá, se oiría tonto, ¿verdad? Así de tonto como cuando yo acepté a Jesús. Ah, tú. Cuando yo realmente quise un cambio en mi vida. Tú. O sea, no Dios, tú. La evidencia de que un hombre es nacido de nuevo es que da frutos dignos de arrepentimiento. Primera de Tito capítulo 3, versículo del 4 al 7. Tito 3 del 4 al 7. Tito 3 del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras, Nicodemo, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, una de las cosas que tenemos hoy en día como cristianos es rescatar las doctrinas que se han perdido. Dejar de jugar ya al mundo evangélico. Dejar de jugar al pastor, al púlpito, al entretenimiento y predicar la palabra de Dios. Dejar el pastor tantos ministerios y enfocarse en la palabra de Dios. Rescatar las doctrinas perdidas. Ahí que el Señor te lo revele. Entonces, ¿para qué estás tú? Enfocarse en la palabra de Dios. Rescatar las doctrinas perdidas. Y esta es una de ellas, hermanos. El nuevo nacimiento, la regeneración.
Son doctrinas que ya no se predican. El nuevo nacimiento, la regeneración, no es una decisión humana. Yo no decidí cuándo. Yo no decidí cuándo nacer de nuevo. Yo no decidí cuándo era necesario para decir lo voy a hacer. No es que un día digo, ya voy a dejar el camino que me lleva al infierno para tomar el camino que me lleva al cielo. No es porque alguien hizo un llamado y dijo, ¿quién quiere recibir a Jesús? Pase al frente, repita esta oración conmigo. No es por eso, hermanos. No es porque alguien grita como tonto, recíbelo, ahora, ya. ¿Quién eres tú para hacer eso? ¿Quién soy yo para decir ahorita, quién quiere recibir el Espíritu Santo? Pasa al frente, ahorita, ven, siento del Señor, por aquí está pasando el Espíritu, ven. Es tonto eso, es herejía, es falso, es mentira. Yo no puedo decir 1, 2, 3, ahora. Yo no puedo ni controlar el viento. De esa misma manera yo no puedo controlar el Espíritu de Dios. Son tonterías, son herejías. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural de Dios, donde Dios agarra una masa corrupta, la moldea, la trabaja y la hace una nueva criatura. Pero yo no puedo hacer eso. No lo busques, te lo leo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene cuando yo tomo mi decisión. Así dice. Y todo esto proviene cuando alguien dice, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Hermanos, y déjame y te digo algo, si realmente dices ser una nueva criatura, vivirás diferente. Yo nunca he visto una oveja en el lodo. Yo nunca he visto eso. Vivirás diferente, tendrás una conducta diferente, vivirás una nueva vida. La metamorfosis, ves un gusano en un árbol, vive como gusano, camina como gusano, se mete a las manzanas, pudre la manzana, pero yo nunca he visto una mariposa metida en una manzana. Porque su naturaleza es diferente. Hubo un cambio en su vida. Dios crea las cosas nuevas, pero Dios, no tú. Deja de estar luchando. Clama al Señor. ¿Podemos pecar? Sí podemos pecar. ¿Podemos fallar? Sí podemos fallar. ¿Podemos caminar en inmadurez? Sí podemos hacerlo, pero no podemos morar en el pecado, hermanos. No puedes decir que eres creyente y que tienes 10 años, 15 años, 5 años con el mismo pecado. No puedes decir eso. Dios trabaja con sus hijos. Él es el que perfecciona la obra y día con día la está perfeccionando. Analízate. Hermanos, dejemos menos llamados al altar. ¿Quién? Vengan. ¿Quién? Y prediquemos más la Biblia. Prediquemos más a Cristo.
Dejemos el lenguaje de cuando yo me convertí, cuando yo le entregué mi vida al Señor, tú fue Él quien te rescató, fue Él quien te salvó. Es que cuando yo encontré al Señor, el perdido eras tú y el perdido era yo. El Señor nunca estuvo perdido. Dejemos de pensar, hermanos, de porque en las iglesias se vibra, se tiembla, gritas, es una manifestación del Espíritu Santo. No, es que vieras ahí cómo se mueve la presencia de Dios. Ya no rebajemos al Espíritu Santo a eso, hermanos, a cosas emocionales y sin sentido. ¿Quieres saber una verdadera manifestación del Espíritu Santo en tu vida? Es que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Te guía a toda verdad y el Espíritu Santo te enviará a glorificar el nombre de Cristo. No hay más. Ya estamos yendo sobre el final. Respondió Nicodemo, versículo 9, y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo, tu religión te ha cegado, estás ciego, estás muerto en tus pecados. Y quizás alguno ahorita diga: Uziel, pero si la salvación depende de Dios y Dios salva cuando Él quiere, entonces, pues ¿para qué? Entonces, si no depende de mí, todo depende de Dios, pues ¿qué? Hermanos, no, pues si Dios va a salvar a quien Él quiere y pues si yo no quiere que yo sea, no, pues no. Hermanos, el que es Nicodemo así piensa, está cegado. Pero en el que Dios está trabajando, no piensa así, piensa en todo lo contrario. Y en este momento está clamando: Señor, perdóname. Señor, sálvame. Señor, te necesito. Creo en ti. Si tú no me salvas, nadie más puede salvarme. Si tú no me rescatas, nadie más puede rescatarme. Ten compasión de mí, pecador. ¿Qué hacía el fariseo? Te doy gracias porque no soy como este. Yo diezmo, ofrendo de mi menta, todo estoy bien, no le debo nada a nadie. Y el otro que decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Dice Jesús: ¿cuál salió justificado? Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, así como es necesario que el hombre tiene que nacer de arriba, de lo alto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea crucificado. Y Jesús dio esta referencia del libro de Números. En el libro de Números, el pueblo habló mal de Moisés, habló mal de Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos trajiste aquí a esta tierra a morir? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde está lo que dijiste? Ahora hemos venido aquí, estamos hartos de tanto maná. Maná era el pan del cielo y Jesús dijo: yo soy el pan del cielo. El maná era lo que había de venir. Aborrecieron el maná y Jesús dijo: así como la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz, esa gente así aborreció. Ya no queremos el maná. ¿Y qué hizo Dios? Envió serpientes.
donde los mordían y el veneno los mataba y empezaron a caer muertos y fueron y clamaron a Moisés: Moisés, Moisés, dile a Dios que nos perdone, dile a Dios que ya. Y simplemente desde el cielo Dios pudo haberle hecho y ya, se iban las serpientes. ¿Pero qué hizo Dios? Moisés, hazte una serpiente de bronce. Dice Números 21 del 8 al 9, yo te lo leo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Hermanos, la serpiente de bronce no evitaba la mordida, pero sí los libraba del poder del veneno. No tenía efecto en ellos. Tenían que poner su confianza en lo único que podía salvarles, que era la serpiente de bronce. Así dice el Señor: voy a hacer una serpiente de bronce, la voy a levantar, y todo aquel cuando sea mordido por la serpiente, simplemente con que vea la serpiente de bronce, no morirá. Era un acto de fe. Era un acto de poner su confianza en lo único que podía salvarles. Nada más. El nacido de nuevo pone su confianza en lo único que puede salvarle, en el hombre que fue levantado en la cruz del Calvario. El único en el cual puedo depositar mi confianza. Hermanos, para nacer físicamente o para que se pudiera formar mi embrión se necesitaron dos cosas: un óvulo y un esperma. El que ha nacido de nuevo, por la gracia de nuestro soberano Dios, al mirar la cruz de Cristo, ha creído y se ha arrepentido. Nadie puede decir que ha llegado a Cristo sin creer y sin arrepentirse. Pero toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es para Él. Porque Él me salvó. Yo no tengo ningún mérito. ¿Y sabes qué? Yo no sé por qué muchos cristianos desprecian esto. A ver, ¿cómo? Tú nada, solo Dios. No. Uno también tiene que creer. Y se enojan cuando les dices esto. Uno también pone de su parte. Dios te dice: ayúdate que yo te ayudaré. Todo viene de Dios. El mérito es de Dios. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nadie puede creer en mí si el Padre no le trae. ¿Cuál es tu obra? Hermano, has nacido de nuevo. Tengo un amigo que tiene de creyente como 20 años. Y me habló hace como un mes y medio. Estaba a punto le dio COVID. Y me dijo: solo una cosa sé, Uziel, que después de 20 años de decir que conocía del Señor,
Hoy he nacido de nuevo. Predicaba, líder de jóvenes, predicaba los domingos, estudió conmigo en el Instituto Bíblico. Hoy he nacido de nuevo. ¿O eres como Nicodemo, que crees que por venir el domingo, por escuchar la palabra, porque de vez en cuando escuchas una predicación, una alabanza, una predicación, agarras tu Biblia de vez en cuando y dices, pues tengo ganas? Ya. Ven a la cruz. Es lo único que te puede salvar. Ven a la cruz. No creas que porque como estás viviendo eso traerá una salvación a tu vida. Porque vienes y perteneces a Camino de Santidad o cualquier otra congregación, ya, estás más allá en el cielo que para acá. Ven al único que puede salvarte. Ven y dile, Señor, sálvame. Y si vienes a Cristo, en este momento no es por ti, no es por ti. Es porque el que no se puede controlar, el que va de aquí para allá y nadie puede controlar, te está trayendo a la cruz. Es por su gracia y su misericordia. Y que el día de hoy puedas decir, he nacido de lo alto. He nacido de nuevo. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué somos, Señor? ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él, mi Dios? Señor, este mensaje no es para condenar a nadie. Este mensaje, Señor, es para glorificarte y para exaltarte. Para saber, Señor, que fuera de ti no somos nada. Y que a dónde más podremos ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, sálvanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Porque quizás con nuestros hijos nosotros los estamos haciendo como Nicodemo, Señor. Les estamos diciendo lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer y cómo deben de caminar y cómo deben guiarse, pero eso no les dará la salvación. La salvación solamente la puedes dar tú, mi Dios. ¿Quién puede decir, yo quiero que esta persona sea salva, yo quiero que este sea salvo? No, mi Dios. Solamente tú puedes salvar, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Sálvanos, Señor. Perdónanos, mi Dios. Si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo morimos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos. Pon en nosotros el querer como el hacer, mi Dios. Porque si yo decidiría el pecado, Señor. Pero solamente tú puedes poner en mí el seguir a Cristo. Guárdanos del mal, Señor. No queremos afanarnos y ser cegados por nuestra religión, ni por creer que estamos en este lugar y ya somos salvos, ni porque predicamos, ni porque cantamos, mi Dios. Somos salvos por la obra que tú hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Somos salvos por esa obra, Señor, en la cruz del Calvario. Y si hoy, Señor, llego a los pies de Cristo, y si hoy caigo rendido a la cruz, no es por mí, es porque tú me estás llevando a los pies de Cristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios.
Sigue trabajando en nosotros, Señor. Sigue moldeándonos. Perfecciona nuestro carácter, Señor, para reflejar a Cristo. Yo te doy gracias por esta serie, Señor, que nos dejaste concluir. Y te pido, Señor, por la nueva serie que vendrá. Yo te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.